Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre trato de enseñarte algo nuevo. El día de hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación cardíaca. ¿Qué es? ¿Qué fases la componen? También vamos a hablar sobre un poco de historia y también de qué beneficios tiene la rehabilitación cardíaca. Este tema lo voy a dividir en dos partes, para que esto no se haga tan tedioso y tan pesado. En esta primer parte del tema voy a darles datos interesantes. Vamos a hablar sobre historia y también vamos a hablar sobre el grado de indicación clínica que tiene la rehabilitación cardíaca. Y sin más preámbulo, vamos a empezar. Primero que nada les voy a dar un par de cifras. Como sabemos, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países industrializados, que a su vez están acompañados de enormes gastos económicos. Las enfermedades cardiovasculares fueron causantes de más de 4 millones de muertes en Europa en el año 2000. En Estados Unidos, para el año 2010, 651.091 personas habían fallecido por alguna cardiopatía. 785.000 estadounidenses habían sufrido un infarto del miocardio y 470.000 habían tenido un segundo reinfarto. Se estima que las enfermedades cardiovasculares nos cuestan alrededor de 503.200 millones de dólares al año entre hospitalizaciones, tratamientos e incluso por la disminución de la productividad. El entrenamiento físico es pauta fundamental, pero no única, de los programas de rehabilitación cardíaca. Históricamente, el entrenamiento físico se ha utilizado desde hace más de 4.000 años para combatir diversas enfermedades. Y de hecho, se cree que un médico griego llamado Asclepiades de Bitinia fue el primero en desarrollar un programa de actividad física que incluía dieta, ejercicios de gimnasia, baños, marchas y carreras. Todo esto para tratar enfermedades como gota, epilepsia, parálisis y enfermedades vasculares. Como recordaremos, en la antigua Roma, un cuerpo estético y fuerte era venerado como estatus de belleza, por lo cual se hacía mucho énfasis en la realización de ejercicio para mantener dichas cualidades. De hecho, es de ahí de donde vienen las competencias olímpicas. Un tiempo después, un médico británico llamado William Herberdine describe de forma magnífica en 1768 el cuadro clínico de la angina de pecho. 4 años después, publica una historia acerca de uno de sus pacientes que era un leñador de profesión. Este presentaba dolor en el pecho cada vez que hacía su trabajo, lo que ahora se le conoce como isquemia miocárdica de esfuerzo o angina de pecho. Este paciente había sido mandado a su casa sin ningún tipo de tratamiento, ya que no se conocía ninguno en esa fecha para esa enfermedad. Además de eso, la recomendación que tenía el leñador era que dejara su empleo y que guardara reposo indefinido. Obviamente el leñador no hizo caso de esa recomendación, ya que éste tenía una familia, y como saben, hay que trabajar para comer. Pues resulta que el leñador, 6 meses después, fue a una revisión con este doctor, con Herberdine, resultando en una gran sorpresa para el médico británico, ya que el leñador ahora estaba asintomático, bueno, es decir, que ya no padecía de ese dolor en el pecho cuando hacía su trabajo. Cuando Herberdine le preguntó al leñador que qué había hecho, este respondió que continuó haciendo su trabajo de leñador,
y que en el momento en el que el dolor aparecía, tomaba pequeños descansos hasta que ese dolor en el pecho disminuía. De esa forma podía continuar. Lo que estaba haciendo el leñador en ese momento sin saberlo era incrementando su umbral isquémico. De modo que el leñador, al continuar con su trabajo, entrenó a su corazón y lo hizo más eficiente para soportar esa intensidad de actividad física, dando como resultado que el dolor en el pecho tardara más en aparecer. Este hallazgo tan importante sembró las bases para la posterior evolución en los tratamientos de los pacientes cardiópatas y claramente para utilizar el ejercicio físico como pauta principal y fundamental en los programas de rehabilitación cardíaca. Pero, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? La OMS en 1964 la definió como el conjunto de actividades necesarias para asegurar a los enfermos del corazón una óptima condición física, mental, social, emocional, laboral y económica, que les permita ocupar en la sociedad, por sus propios medios, un lugar tan normal como les sea posible. En pocas palabras, la rehabilitación cardíaca intenta que un enfermo cardiovascular se reintegre a la sociedad de la forma más completa posible. Ahora bien, ¿qué nivel de evidencia tienen los programas de rehabilitación cardíaca? Bien, los programas de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria tienen una indicación 1A por las sociedades americanas y europeas de cardiología. Pero, ¿qué es esto de la clase 1A? Bien, las clasificaciones para indicación en diversos tratamientos se definen cuando un grupo de expertos en un tema específico de las distintas sociedades que existen, en este caso sería rehabilitación cardíaca, se unen de manera periódica para definir si hay indicación o no hay indicación para hacer algo. Cuando, por ejemplo, hay 100 expertos y de esos 100 todos están de acuerdo en que hay que hacerlo, se le asigna un grado 1. Cuando esos 100 expertos están de acuerdo en que la indicación no sirve para nada, se le asigna un grado 3. Pero, cuando de los 100 expertos, la mayoría dice que la indicación se debe hacer, se asigna un grado 2A. Y cuando la mayoría dice que no se debe hacer, se asigna un grado 2B. La letra A corresponde al nivel de evidencia. Es decir, cuando hay múltiples publicaciones que confirman que hay que hacer la indicación y que además lo demuestran, se asigna un grado A de evidencia. Cuando hay moderadas o pocas publicaciones sobre la indicación, pero sí se recomienda la indicación, se asigna un grado B de evidencia. Pero, cuando hay pocas publicaciones y además la evidencia disponible da pautas a que no se aplique la indicación, se da un grado C. Digamos que es un punto neutro donde se recomienda y no se recomienda. Para fines prácticos, esos serían los niveles de clasificación de una indicación. Así que, según las guías de cardiología de las sociedades americanas y europeas, la rehabilitación cardíaca es indicación 1A, lo que quiere decir que nadie lo discute. Sin embargo, a pesar de que el nivel de indicación en los programas de rehabilitación cardíaca es el más alto, sigue habiendo médicos e incluso cardiólogos que piensan que esto no sirve, y muchas veces el diálogo entre el paciente cardiovascular y el médico es así. Llega el paciente a la consulta después de que ha sufrido un infarto del corazón, ya estable, y le comenta al doctor: Doctor, he oído hablar de la rehabilitación cardíaca. A lo que el médico le responde, en algunas ocasiones: Señor Juan, eso no sirve para nada. Además, usted no lo necesita.
Entonces el paciente le pregunta al médico: entonces, doctor, ¿puedo hacer ejercicio? ¿Y qué tipo de ejercicio debo o puedo hacer? A lo que nuestro médico responde: señor Juan, solo camine. Pero obviamente el señor Juan quiere saber cuánto tiempo, cuántos días y a qué velocidad. Y de nuevo nuestro médico nos dice: señor Juan, usted camine con ropa cómoda y ligero. Y en algunos casos, si tenemos suerte, agrega que caminemos por lo menos 30 minutos, tal como dicen en los comerciales de comida chatarra. Pero la realidad es que para conseguir ciertas adaptaciones en nuestro corazón, no se camina ligero, sino que en la mayoría de los casos hay que exigir un poco más al cuerpo. Esto teniendo en cuenta siempre los límites y parámetros de la enfermedad y del paciente. Y hasta aquí quedaría nuestro primer video sobre la rehabilitación cardíaca. Espero haberte aportado un poco más de información. Espero que también me ayudes suscribiéndote, compartiendo y dándole like a los videos. Y por último, espero que también tengas un excelente día. Nos vemos en el siguiente.